Érase una vez, Ryuki Shichiro Nana, un japonés con un trabajo bien pagado pero vacío, arriesgaría lo poco que tenía para vivir de su pasión, ser un creador. Durante su niñez creció jugando la trilogía de la Famicom de Dragon Quest, una saga que pese a contener una gran cantidad de texto, es lo suficientemente sencilla para atraer a un público casual. Debido a esto, desde joven quiso escribir, quiso contar, quiso dibujar, pero cuando intentó hacer manga, su dibujo era bastante malo y como muchos, pensó que no tenía talento así que enterró su deseo. No fue hasta fines del 2000 que conoció un videojuego recientemente lanzado llamado Tsukihime, una novela visual de horror con muchos giros en su historia, desarrollada por Type Moon quienes años después crearían Fate Stay Night, saga que se volvería una referencia cultural del animanga. Aunque Tsukihime fuera fuertemente aclamado por el público en aquel entonces, recibiendo una adaptación mal hecha por JC Staff en 2003, lo que más llamó la atención de Zero no fue el juego en sí, sino el hecho que este fuera un éxito pese a no ser creado por profesionales, sino por soñadores, por gente como él. Y por lo mismo, Zero, acomodado pero miserable, finalmente entendió lo que quería hacer con su existencia. Se puso manos a la obra y crearía durante todo 2001, la novela visual que hoy se conoce como Higurashi no Kokoro ni. Al terminar Higurashi no Kokoro ni, lo más común es sentirse confundido, incluso frustrado. Mucha gente dice que esta serie no dice nada, que solo muestra muertes brutales una y otra vez, sin ningún sentido. Pero ahí está la verdadera gracia de Higurashi, no es que la obra no diga nada, simplemente no estamos acostumbrados a su forma de exponer sus intenciones, tal cual sucede a otros animes como School Days o Monogatari. Higurashi presenta, a través de un bucle temporal, distintas tragedias, cada una ocurriendo en un pequeño pueblo influenciado por una leyenda urbana, conocida como la maldición de Oyashiro-sama. Muchos creen que esta maldición es la clave para entender la obra, así que malinterpretan tanto las intenciones, como el mensaje de la misma. Pero no es una coincidencia, Higurashi sabe perfectamente cómo manipular tus expectativas, porque comienza sorprendiéndote con una escena violenta, y luego retrocede, presentándote un entorno cálido, cotidiano, casi adorable. Desde ese punto, no hará más que alternar entre lo entrañable y lo trágico, tejiendo la tensión entre lo que se ve y lo que se esconde. La historia nos habla de una presa, de un asesinato, de un pueblo que cada año pierde a alguien más, con un rumor que siempre es el mismo, sobre la maldición de Oyashiro-sama. Nosotros, como espectadores, estamos tan perdidos como Keiichi, tensos, confundidos, paranoicos. A lo largo de los arcos, se exponen diversos conflictos personales, pero una vez que ocurre una tragedia y el tiempo se reinicia, los olvidamos, todo vuelve a empezar. Con Keiichi buscando respuestas, nosotros también, la sensación de una verdad oculta, nos hace creer que tal misterio es el eje de todo. Pero cuando llega esa verdad, la respuesta es tan cutre que muchos se molestan, por haber invertido tanto en algo que parecía ser más profundo. Pero ahí está la respuesta, esa decepcionante revelación nos dice que la maldición es un señuelo, una astuta fachada para ocultar su verdadera intención, y por lo mismo si creíste que Higurashi trataba sobre ella, entonces no le estabas prestando atención. Hablando más sobre su verdadera intención, y como mencioné, la estructura cíclica es usada no solo para engañar al espectador, sino para hacerlo partícipe de las distintas tragedias. Debido a que creció en su auge, Zero sabía bien que el atractivo de un medio como el videojuego era su interactividad, hacer partícipe a las personas de los eventos de uno. La obra de la que se inspiró, Tsukihime, solía contener múltiples finales para cada personaje y aunque Zero quería usar esa base, también deseaba ser diferente, y fue ahí donde nació la idea de los bucles temporales, en el que cada uno termina fatal. Interactivamente, haría que el jugador sintiera una fuerte impotencia por perder una y otra vez, esforzándose en encontrar una manera de evitar la tragedia de turno. Pero una cosa es el videojuego, y otra el anime, en uno tenemos el control y en el otro somos simples expectantes, ¿cómo podría recrearse ese mismo sentimiento? La respuesta está en nuestra condición de espectadores, estamos en una posición donde deseamos tener el control, pero al no tenerlo, nos identificamos aún más con los personajes, preguntándonos si serán capaces de evitar la tragedia de turno. De buenas a primeras, suena como un modo bastante creativo para que la historia tenga un impacto más severo en el espectador, pero si han visto Haruhi Suzumiya, sabrán perfectamente que dicho recurso puede salir mal, coño que muy mal. En Haruhi, está lo que se conoce como el agosto infinito, un bucle temporal causado por esta pequeña diabla, al sentir que aún tenía que hacer algo en sus vacaciones.
La principal diferencia con Higurashi es que Haruhi carece de matices en el tema, cada episodio del arco es casi igual al anterior, sin cambios significativos, así que no tiene una exploración real sobre la monotonía y la desesperación. Higurashi hace más o menos lo mismo, con cada arco manteniendo en común el tema y sus elementos, pero con la distinción de tener conflictos diferentes, dándole a su enfoque más matices. Por consiguiente, todo sobre la maldición, los bucles y la brutalidad son solo el medio, la forma de exponer algo mucho más profundo, mucho más humano, como la desconfianza y nuestras formas de justificarla. No importa cuánto daño causen, muchos justifican sus odios, sus prejuicios, sus actos crueles, todo en nombre de una norma que ni siquiera cuestionan. Por supuesto, la perspectiva más obvia es sobre el grupo protagónico, de cómo estos desconfían unos de otros, reprimiendo o escondiendo sus verdaderos sentimientos, y cómo esa desconfianza es la que alimenta cada tragedia. Pero lo que hace tan única a Higurashi es que va más allá, porque la desconfianza también es cultural, religiosa, generacional y social, versatilidad que de su época solo le igualó Higoku Shoujo, con su premisa similar sobre la venganza y de sus complejidades. En el caso de Higurashi, primero puedes verlo como un conflicto personal, cuestionando las decisiones y la moral de los personajes. Pero también es un conflicto cultural, donde una comunidad usa sus prejuicios y supersticiones para justificar la violencia. Además es un conflicto generacional, donde los adultos imponen sus nocivas ideas sobre los más jóvenes. Y dada a su forma, puede ser incluso un conflicto de clases sociales, donde las injusticias de la burguesía quedan impunes ante las clases más bajas. Cada una de estas perspectivas es válida, porque todas tratan sobre lo mismo, de la desconfianza y nuestras formas de justificarla, sin importar cuán irracionales y crueles puedan ser. Mion y Shion son gemelas pertenecientes a la familia Sonozaki, la más influyente de todo Hinakawa, siendo de vital importancia la clara distinción que la obra hace de ellas. Pese a que Mion sea la heredera, y por consiguiente su posición le dé cierta comodidad y fama, mantiene una enorme presión por las expectativas de los demás, más al carecer de algún control real de sus decisiones. Con Shion es todo lo contrario, es una persona libre pero solitaria, que tras oponerse al sistema, además de ser retractada como una innombrable, fue separada de su hermana con tal de que ésta no sufriera de algún prejuicio. Dicha distinción demuestra dos fuertes intenciones comunicativas, la primera con el escenario en el que ambas son las dos caras de la misma moneda, lo que hace que se comprendan entre ellas, a sabiendas de que tienen sus propios sentimientos y problemas, y la segunda, de cómo este mismo aprecio entre hermanas puede ser manchado por la situación familiar. Entre todas las injusticias que quedan impunes de la familia Sonozaki, es la presunta desaparición y posterior muerte de Satoshi Joujou, el interés amoroso de Shion, la que se encarga de demostrar esto último. Satoshi es un adolescente huérfano, demonizado por los Sonozakis porque su familia defendió la construcción de la presa, además de darse a entender que es alguien de la baja. Regresando con Zero, la principal intención de este al idear Hinakawa, era recrear un lugar que tuviese una excepcional importancia cultural y natural, y más pronto que tarde fijaría su interés en el pueblo de Shirakawa. Contrario a lo que uno pensaría, él nunca ocultó que Hinakawa estaba basada en Shirakawa, retractando casi de manera exacta localizaciones de la aldea, entre ellas la presa en el río de Shogawa. A mediados del siglo XX, las centrales eléctricas situadas en este río sufrían de pérdidas en las temporadas de invierno, cuando la demanda era la más alta. Esto, porque dichas centrales carecían de suficientes embalses para utilizar el resto del agua para generar energía, razón para construir una enorme presa para aumentar la producción, y aunque tal cosa sería beneficiosa, quienes vivían en la zona se opusieron violentamente a la construcción de la misma, debido a sus creencias y valores culturales. Pero sobre todo, porque la vida en dicha zona era liderada por los Wakayama, una familia que le daba buenos tratos a los demás habitantes, a cambio de que estos cultivasen sus tierras, y dado que dicho grupo era absoluto y conservador, percibían de mala manera a aquellos que pensasen diferente. Con esto en mente, como la familia de Satoshi defendió la presa, es motivo suficiente para los Sonozakis en ejercer intimidación hacia ellos, y al ser los Joujou personas de clase baja, tienen poca o ninguna oportunidad de defenderse de tal abuso. Shion, con tal de proteger a Satoshi, hace un pacto con su abuela mutilándose las uñas, a cambio de que ésta lo dejase en paz, y aunque funciona brevemente, no es hasta que desaparece, con su familia intentando desentenderse del asunto, en el que ella tiene un quiebre en su psique. No de manera brusca sin embargo, sino paulatinamente, porque es esta situación la que pone en juego el aprecio de las hermanas, puesto que aunque Mion no esté de acuerdo con el accionar, ni con el secretismo de su familia, tampoco tiene la capacidad de actuar ante tanto estrés y miedo. ¿Qué debería ella elegir? Su posición
mansión con sus comodidades y un futuro asegurado? ¿O la hermana que tanto quiere a la que fue separada desde hace mucho? No sabe qué hacer y por lo mismo, Xion pasa de verla como la hermana que se mutiló las uñas, para que ésta no se sintiera sola en su dolor, a una completa cómplice, como todos los demás. Y para empeorarlo, es el enamoramiento de Mion por Keiichi, el que agrava esta relación, porque aunque no lo reconociera, para Xion, era doloroso ver que su contraparte tenía a la persona que amaba sana y salva, contrario a ella que buscaba a alguien que antes de desaparecer, ya estaba sufriendo bastante por las personas de su alrededor. Y una vez que se da cuenta de lo anterior, empieza a agredir indiscriminadamente a todo aquel que la rodea, escudándose una y otra vez que lo hace para vengar a Satoshi, incluso si eso significa lastimar a la niña que le confió este último. Aunque Satoshi dejó al cuidado de Xion a su hermana menor, ella considera que es Satoko el pilar en el deterioro en la salud mental del primer mencionado, primeramente porque como sus padres fallecieron sospechosamente tras defender la presa, los hermanos fueron adoptados por sus tíos, quienes son abusivos con estos. Satoshi, en su sentido de la responsabilidad como hermano mayor, en ocasiones hacía que recibiera los abusos por su hermana menor, y todo el tiempo libre que él tenía, lo invertía en cumplir sus necesidades, aun si significaba un peso más de encima. Por esto mismo Xion, consciente de lo que Satoshi tiene que pasar, empezó a ver a Satoko como una enemiga, que aunque parezca inocente, en realidad tenía un lado que jugaba al rol de la víctima, alguien que se ganaba fácilmente la simpatía de los demás, con solo bajar la mirada con su carita del pobrecito yo. A Xion le atormentaba la idea de que Satoko pareciera vivir una vida normal, actuando como si no le afectara la desaparición de su hermano mayor, razón suficiente para arremeter contra ella, descargando todas sus frustraciones, como un modo de sentir que su esfuerzo tanto para exponer a su familia, como de saber el paradero de la persona que ama, ha tenido algún tipo de éxito. Pero todo lo contrario, al descubrir que Satoshi murió poco después de su desaparición, simplemente lo reniega, y haciéndose pasar por su hermana, logra zafarse de los crímenes que cometió, solo para seguir matando en nombre de él. Y solo es en el intento de regresar a un lugar seguro, en el momento de su muerte, en donde se da cuenta de lo que realmente debió haber hecho. Cuidar a quien amó la persona que ella amaba. 今度は間違いないよ。きっと。Satoko Houhou es un caso extraño, porque pese a ser creada para que casi todo esté en su contra, no mucha gente logra empatizar con ella. En principio Satoko es una niña engreída y poco más, pero no es hasta que se sabe de su hermano, en el que se puede comprender no solo su forma de ser, también el darnos cuenta que aquello que percibimos como malo, ni siquiera es lo que creíamos. Una vez que Satoshi desaparece, y seguido del asesinato de su esposa, el tío de Satoko descarga todas sus frustraciones hacia ella, maltratándola sea física como emocionalmente, mientras se hace el pendejo contra su realidad mediante el alcohol. Dado a que este abuso es prolongado, Satoko desarrolló una enorme aversión hacia todos los adultos, así de casi todos quienes la rodeaban, desconfiando de incluso quienes quieren ayudarla, siendo Satoshi el único quien ella confiaba, considerándolo como su héroe y su figura a seguir. Pero cuando desaparece, y es ella quien recibe los abusos, no quiere pedir ayuda porque cree merecerlo. Porque tal y como Xion se lo dijo en otra línea temporal, fue por ella el porque Satoshi sufrió bastante antes de su desaparición, por consiguiente, al momento en el que los demás se acercan a ella, no solo niega los abusos, también intenta alejarlas, considerando que debe ya no se diga el superar tal cosa sola, sino el solo soportarlo hasta que termine. Keiichi, tal y como se representa en la obra, es alguien más o menos reminiscente a lo que representaba Satoshi, un chico de buen corazón que ayuda a los más indefensos, y por consiguiente, Satoko buscaría el apoyo emocional de alguien que le recuerda a su hermano, encontrando un refugio en contraste a su mierda de vida. Y por eso mismo, lo que en principio parecen ser discusiones y peleas, es solo un juego, un medio el cual Satoko expresa su aprecio hacia Keiichi. Sin embargo, Satoko al ser solo una niña, y dado a que su ambiente se ha regido fuertemente en relación a Oyashiro-sama, es susceptible ante ella, insinuando que genuinamente cree que existe y cualquier cosa que le haga recordárselo, actuará impulsivamente contra esta como un modo de protegerse. Cuando Keiichi logra sacarla de la casa de su tío, y van al santuario de Rika, Satoko entra en él para buscar ayuda. Al regresar, descubre a Keiichi en una situación increíblemente comprometedora, producto por la impulsiva curiosidad de este, en la que se apunta a que él mató a Rika. Para nosotros es obvio que él no la mató, solamente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado, y la mera presencia de cuervos alrededor del cadáver, ya sugiere que yacía ahí desde hace un tiempo, pero para Satoko es todo lo contrario. Pero lo importante aquí, en el momento en el que ella desconfía totalmente de Keiichi, es que tal desconfianza no se dirige hacia él exactamente, sino a la idea de que él, ya no sea él. O sea, no es que crea que Keiichi haya asesinado a Rika, sino que la maldición lo poseyó a él para cometerlo, y por ende cree que la única persona a la que ha confiado todo este tiempo, lo ha reemplazado una entidad maligna.
Es una de las tantas consecuencias de cómo la comunidad de Hinakawa ha sembrado la paranoia en sus habitantes, para que incluso desconfíen de quienes más quieren. 最後の言葉が落ちろだなんて、あまりにも報われない悲しい結末。輝いていたあのひなみ沢での日々は一体どこへ行ってしまったのか。いや、どこからおかしくなってしまったのか。落ちながら俺が最後に願ったこと、それはこのおかしくなったひなみ沢という世界そのものの死かもしれない。Keiichi Maebara es presentado como un chico de buen corazón, dispuesto a ayudar a los más necesitados, y sin temor de sacrificarse por los demás, pero también impulsivo e inconsciente. Uno pensaría que es solo el típico chico bueno, pero al igual que otros, no es eso lo que realmente lo define. En el caso de Keiichi, al ser un forastero recién llegado a Hinakawa, lo vuelve completamente ajeno a las tensiones, supersticiones y secretos que envenenan al pueblo, y por lo mismo está justo como nosotros, sin saber qué cosa creer de este. En el primer arco, Keiichi sospecha que Rena y Mion le ocultan algo sobre la maldición, sintiéndose herido por creer que ellas no confían lo suficiente en él. Esa herida se transforma en desconfianza, y la desconfianza en miedo, un miedo que se apodera de él, al punto de que empieza a verlas no como amigas, sino como enemigas. Y por consiguiente se vuelve agresivo, desconfiado, incluso llega a matarlas, pero porque Keiichi cree estar haciendo lo correcto, y el espectador al guiarse de su perspectiva, en ningún momento se cuestiona si lo que se muestra es, valga la redundancia, realmente la realidad misma. Para muestra un botón está el último arco, cuando Rika le habla pragmáticamente sobre los bucles. Keiichi recuerda el momento en el que asesina a Mion y Rena en el primer arco, producto de un ataque de estas. Pero esa escena ya no se muestra como antes, ahora vemos a Rena intentando calmarlo, como si en ese momento él estuviese paranoico. Quizá esa jeringa que sostenía Mion no era más que un marcador para dibujarle algo en la cara, tal y como ocurrió al principio de ese arco. Y ahí lo entendemos, tanto Keiichi como nosotros no observamos la realidad, miramos el reflejo de nuestra desconfianza, hicimos mal al desconfiar en ellas. Basándonos en esta referencia, otra escena que sustenta lo anterior, es cuando Keiichi recibe una comida casera con agujas en su interior, preparada por Rena. En su mente, es un obvio intento de asesinato, pero si lo pensamos fríamente, recordaremos que él ya se sentía tenso, sospechando de todos y estando al borde de la paranoia, y tal vez, solo tal vez, la comida simplemente le cayó mal, como le hubiera pasado a cualquier persona en la vida real. Pero ¿cuál es el punto en él? Aunque parezca el héroe de la historia, al fin y al cabo la situación termina en tragedia, haga lo que haga. Bueno, eso se responde en el último arco, en el que Keiichi le da un discurso a Rena sobre la importancia de confiar en los demás, considerándolo la deshonestidad como ruin y cruel. Pero el giro está que aquel que tanto dice confiar en los demás, fue el primero en desconfiar de ellos en primer lugar, como si se hubiera proyectado en Rena para culparla de sus propios errores. Nos enteramos brevemente del pasado de Keiichi, en el que se cuenta que antes de mudarse, solía maltratar a niños pequeños como forma de liberar su estrés, producto por las altas expectativas de los demás en él, que eventualmente terminó en un episodio violento y traumático. Al mudarse a Hinakawa, Keiichi claramente está arrepentido de sus actos, y no es que al llegar se volviera automáticamente una buena persona, sino que la vida le da una segunda oportunidad de ser la mejor versión de sí mismo. De eso va Keiichi, él no es un héroe o un chico bueno, él es un reflejo de nosotros, es alguien que se equivoca y se arrepiente, pero también es alguien que trata de confiar, de ser la mejor versión de sí, que cae de noche pero se levanta al día siguiente, tal y como lo hacemos nosotros día tras día. Rena Ryugu es caracterizada como una chica alegre, amable y compasiva, incapaz de hacerle daño incluso a una mosca. Por supuesto, esta faceta es solo una fachada para ocultar lo miserable que es su vida y por lo mismo, tampoco es algo que Rena quiera que sepan los demás. Esto último es producto de su enorme miedo de ser abandonada, desarrollado durante su infancia cuando su madre, una vez expuesta a su infidelidad, la abandonó y por consiguiente, se culpa a sí misma de haberla provocado. Forjando así un papel de supervisora constante hacia su padre, vigilando a quienes se le acercan y sobre si son o no malintencionados, lo que posteriormente hará que conozca a Mamiya Rina, cuyo nombre real es Ritsuko. Por fuera es una mujer amigable, compasiva y cariñosa, por dentro, es cruel y manipuladora, utilizando su atractivo sexual para sacarle dinero a sus víctimas, incluyendo al padre de Rena. Y por ende, esta desarrolla una fuerte aversión hacia Ritsuko, tanto por la idea de que su padre sufra otra traición, así ligado por el odio que le tiene a su madre, siendo más o menos reminiscente a la experiencia que vivió en su niñez. Sumergida en el pozo del coraje, Rena la confronta para matarla, ocultándole a los demás de su crimen por temor no tanto de ser juzgada, sino a ser abandonada, que quienes tanto quiera le den la espalda tal y como su madre lo hizo.
Pero de ser así, ¿realmente se le puede llamar amistad lo que Rena tiene con los demás? Cuando sus amigos se enteran, estos se sienten heridos, porque ella cree que ellos la abandonarían, mientras atraviesa un momento tan difícil de su vida. Claro, aunque no justifican lo que hizo, entienden que su situación es muy complicada y están más que determinados en darle apoyo, aliento, que pueda haber una luz después de tanta tormenta. Sin embargo, y para su desgracia, Rena se enteraría que Keiichi, quien es el que más quiere, también le oculta cosas en relación a su pasado, y entre un infortunio y otro, se da una mala idea en el que su grupo pueda delatarla. Lo que a Rena le enoja no es tanto el que ellos puedan delatarla, es más, lo entendería si lo hicieran. Lo que realmente le molesta, es el que ellos le oculten cosas, sintiéndose no solo traicionada, también humillada. ¿Cómo es posible que se sintieran heridos si desde un principio no estaban dispuestos a dar lo mismo? Para Rena, es casi como si la hubiesen abandonado y por lo mismo, secuestra su escuela intentando detonar una bomba adentro, con Keiichi deteniéndola y haciéndola entrar en razón. Pero lo importante es que al momento de confrontar a Rena, lo hace con una lucha de espadazos, pero el enfoque de esta no es sobre la violencia, la venganza o la justicia por mano propia, sino como un enfrentamiento que es más o menos reminiscente al juego con armas de agua que compitieron al inicio del arco. Al principio es tal y como lo que es, un juego para niños como cualquier otro, y aunque haya cierta rivalidad entre los participantes, al fin y al cabo es solamente eso, un juego para divertirse. Lo que comenzó como un simple juego, ahora es un enfrentamiento real, pero lo que importa en él no es el vencer, sino el recuperar. No se trata de una pelea de enemigos, sino de amigos conflictuados entre el miedo, el resentimiento y la desconfianza. Bajo ningún concepto está la intención de destruir tal vínculo, sino el reforzarlo. Así que cuando Rena tiene la ventaja sobre Keiichi, absolutamente nada le impide el matarlo, que puede, pero no quiere. 嫌だ。え。嫌だよ。嫌だ。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。どこで変になっちゃったんだろう。私はみんなを信じてたはずなのに、どこで信じられなくなっちゃったんだろう。どうして大好きな仲間たちにこんな恐ろしいことを。 Para ti, ¿es correcto lastimar a todas las personas porque una sola te lastimó? Es fácil odiar y el desconfiar, dos conceptos que lentamente amargan tu efímera existencia en lo que llamamos vida, lastimando incluso a quienes llamamos amigos, pareja o familia, prefiriendo excusar o al ser más fácil evadir la realidad que afrontarla con responsabilidad. Pero no todo en el horizonte es malo, porque así como debemos responsabilizarnos de nuestros errores, también nunca debemos encerrarnos en ellos, ya que por más que todo nos salga mal, no se debe de descuidar lo que tenemos en el presente, por el mero hecho de no saber en qué momento se volverá parte de nuestro pasado. Después de todo, la palabra higurashi significa cigarra, un insecto que en la cultura japonesa es venerado como un símbolo de soportar las adversidades de la vida, y Reina era el nombre original de Rena, pero una vez que su madre la abandonó, lo cambió al que se le conoce, cuyo significado es renacido, siendo quizá eso lo que Zero quiso decirnos todo este tiempo. Él tenía miedo de dejar atrás su antiguo trabajo, tenía miedo de que el juego fracasara, tenía miedo de defraudar a quienes quería, y tenía miedo de no confiar en sí mismo. El día que presentó su carta de renuncia, él sentía mucho miedo de perder la comodidad que tenía, pero con la determinación de vivir de lo que realmente lo apasionaba, se sintió renacido con un nuevo comienzo, una nueva esperanza y una nueva oportunidad. Y por lo mismo, poético es que Higurashi termine de la misma manera en la que empezó, siendo quizá la intención de la obra, sobre por qué se repite el mismo evento una y otra vez, también pueda ser una alegoría de que cada día, cada mañana que sale la luz del sol, signifique una nueva oportunidad de ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, tal y como los personajes evitan la tragedia día y noche, desconfiando y confiando una y otra vez de unos a otros. ¿Saben? Cosas como el odiar, el amar, el lastimar, el perdonar, cada una de ellas es ser humano, así como también lo es cuando una preciosa mariposa nos viene a visitar, se posa en nuestro dedo y empieza a cantar, escuchamos la voz de quien nos traicionó y nos echamos a llorar. Pero de eso va, de pensar, de reflexionar, de volver a intentar, tal como la mariposa renace cada vez que se libera de su antigua forma, porque cada día es una nueva oportunidad de crecer, de cambiar, de sanar. Es un anime que refleja tanta esperanza como quieras ver en él, porque lo único que importa es que la conclusión de tu vida no sea como casi todos los arcos de Higurashi no Nakukoro ni. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos luego, querida gente.